El sol se hundía bajo las interminables llanuras, tiñendo el cielo de Wyoming con franjas de naranja ardiente y púrpura desvanecido, cuando el silencioso vaquero llamado Caleb Mercer cabalgaba lentamente por el solitario sendero que atravesaba los pastizales secos. Caleb era conocido en aquellos lares como un hombre de pocas palabras pero manos firmes, alguien que se mantenía al margen, trabajaba duro y cabalgaba por lugares donde otros rara vez se aventuraban. Aquella tarde, sin embargo, se sentía diferente. El viento traía una extraña quietud, de esas que erizaban los pelos de la nuca. Su caballo, polvoriento, se detuvo por sí solo, con las orejas alerta hacia un lado del camino. Caleb frunció el ceño y escudriñó la alta hierba. Al principio pensó que era solo un montón de trapos rasgados atrapados entre las malezas. Pero entonces vio un movimiento, apenas un leve temblor. Desmontó al instante, con las botas crujiendo sobre la tierra seca mientras se abría paso entre la hierba. Lo que encontró le detuvo el corazón. Una joven yacía allí, hecha un ovillo, magullada y ensangrentada, con la ropa hecha jirones y su pequeño cuerpo temblando con respiraciones superficiales. No parecía tener más de 15 años. La suciedad le surcaba el rostro, un ojo casi cerrado por la hinchazón y los brazos cubiertos de marcas que contaban una historia que Caleb no quería imaginar. Por un momento, el vaquero simplemente se arrodilló allí, con la ira creciendo lentamente en su pecho como una tormenta que se forma en el horizonte. Alguien había hecho eso. Alguien había abandonado a una niña allí para que muriera donde los coyotes la encontraran. La chica se encogió débilmente cuando él se acercó, con el miedo cruzando su rostro incluso a través del dolor. La voz de Caleb, normalmente áspera y callada, se suavizó de un modo que pocos habían escuchado. «Tranquila ahora», murmuró, colocando con cuidado su chaqueta sobre los hombros de ella. «Estás a salvo conmigo». Las palabras eran sencillas, pero algo en su tono calmado hizo que el temblor de la chica disminuyera un poco. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Caleb la levantó con delicadeza en sus brazos. Era terriblemente ligera, como si no hubiera comido bien en días. La llevó hasta Polvoriento y montó lentamente, sosteniéndola firme contra su pecho. El pueblo más cercano, Ridge Hollow, estaba a casi 2 horas de distancia, pero Caleb asusó a su caballo a un galope constante de todos modos. El sol se ocultó tras las colinas mientras cabalgaban y la oscuridad se extendió por la tierra. Pero Caleb no aminoró la marcha. La chica entraba y salía de la conciencia, susurrando palabras entrecortadas que él apenas entendía. En un momento gritó de miedo y Caleb la abrazó con más fuerza. «Nadie va a hacerte daño otra vez», prometió en voz baja, aunque su mandíbula se tensó de furia. Cuando las luces de Ridge Hollow aparecieron a lo lejos, la noche ya había caído por completo. Caleb cabalgó directamente hasta la pequeña clínica en las afueras del pueblo y abrió la puerta de una patada con urgencia. La doctora del pueblo, la anciana señora Harriet Collins, corrió hacia ellos en cuanto vio el estado de la chica. «Dios mío», Caleb, jadeó. «¿Qué ha pasado?» Caleb negó lentamente con la cabeza. «La encontré en el sendero del este, abandonada como si no valiera nada». Los ojos de Harriet se llenaron de horror mientras llevaba a la chica a una cama y comenzaba a limpiar las heridas. Caleb permaneció en silencio cerca, con el sombrero en las manos y una expresión más oscura de lo que nadie había visto jamás. La chica estuvo inconsciente la mayor parte de la noche mientras Harriet trabajaba. Caleb se negó a marcharse. Se sentó en una silla de madera junto a la cama, mientras la luz del farol parpadeaba por la habitación. Horas más tarde, justo antes del amanecer, la chica por fin se movió. Sus ojos se abrieron lentamente, nublados por la confusión mientras miraba la habitación desconocida. El pánico cruzó su rostro hasta que vio a Caleb sentado cerca. Él se inclinó hacia adelante con suavidad. «Buenos días», dijo en voz baja. «¿Estás bien?» La chica lo miró durante un largo rato, escrutando su rostro como si intentara decidir si creerle. Su voz surgió temblorosa cuando por fin habló. «¿Dónde estoy?» «En la clínica de Ridge Hollow», respondió Caleb. «La doctora te está curando».
Las lágrimas brotaron casi de inmediato y ella apartó la cara. Caleb no la presionó con preguntas. Simplemente se quedó allí, callado y paciente. Al cabo de un rato, Harriet regresó con un caldo caliente y asintió con aprobación al ver a la chica despierta. Tuviste suerte de que este hombre te encontrara, dijo la doctora con amabilidad. Una hora más allí afuera y tal vez no lo hubieras logrado. La chica miró de nuevo a Caleb, esta vez con algo nuevo en los ojos, una mezcla de gratitud e incredulidad. En los días siguientes, el pueblo se enteró poco a poco de la misteriosa chica. Se llamaba Emily Carter. Venía de un campamento minero a casi 50 millas de distancia, donde su padre había muerto meses antes. Después de eso, todo se había vuelto oscuro. Los hombres del campamento la trataban como si fuera invisible, o peor. Emily hablaba poco al respecto, pero los moretones y el miedo en su voz contaban lo suficiente. Cuando Caleb escuchó los detalles, su ira silenciosa se endureció hasta convertirse en algo más frío. Nadie merecía eso, y menos una niña. El sheriff del pueblo empezó a hacer preguntas, pero Caleb no esperó respuestas. En cambio, se concentró en ayudar a Emily a sanar. Cada día pasaba por la clínica, llevando pequeñas cosas, una manta cálida, pan fresco de la panadería e incluso un pequeño caballo de madera tallado que hizo una noche junto al fuego. Al principio, Emily apenas hablaba, pero poco a poco las murallas a su alrededor comenzaron a resquebrajarse. Una tarde, levantó la vista hacia él y preguntó con voz tímida. ¿Por qué me ayudaste? Caleb pensó en la pregunta durante un largo momento antes de responder. Porque alguien debería haberlo hecho antes. La sencilla honestidad de sus palabras hizo que Emily sonriera débilmente por primera vez. Pasaron las semanas y Emily se fortaleció. Cuando por fin pudo caminar de nuevo, Caleb la llevó a su rancho a las afueras del pueblo. No era gran cosa, solo una pequeña casa de madera, un granero y millas de tierra abierta. Pero para Emily, era el lugar más seguro del mundo. Ayudaba a dar de comer a los caballos, veía el amanecer sobre los campos y poco a poco empezó a redescubrir los pedazos de infancia que le habían robado. Caleb nunca la trató como una carga. La trató como a familia, y eso marcó toda la diferencia. Con el tiempo llegó la noticia de que los hombres responsables habían huido del campamento minero cuando el sheriff comenzó a investigar. Algunos en el pueblo decían que tal vez nunca los atraparían, pero Caleb no parecía preocupado. Lo que importaba era que Emily estaba a salvo ahora. Una tarde, meses después, mientras el sol se hundía tras las colinas igual que el día en que Caleb la encontró, Emily se paró junto a él en la cerca del rancho, mirando a los caballos. Cruzaste el prado. Me salvaste la vida, dijo en voz baja. Caleb negó con la cabeza. No, respondió con una pequeña sonrisa. Solo necesitabas que alguien creyera que merecías una. Emily miró hacia el horizonte dorado. El miedo que antes habitaba en sus ojos había sido reemplazado por algo más brillante, esperanza. Historias como esta nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, la bondad puede cambiarlo todo. Un acto de valentía, un instante de compasión puede rescatar una vida que el mundo casi olvidó. Y si esta historia te tocó el corazón, asegúrate de seguir el canal para más poderosas historias del oeste, donde el coraje, la justicia y la humanidad aún cabalgan por la frontera. Porque a veces los mayores héroes no son los que más disparan en el oeste. Son los vaqueros silenciosos que simplemente se niegan a pasar de largo ante alguien en apuros.